¿Cuántas veces has dicho estoy bien cuando en realidad no lo estabas? Creo que todos en algún momento hemos dicho algo así, estoy bien, porque desde pequeños nos enseñaron a estudiar, a trabajar, a ser responsables, a ser fuertes. Pero muy pocas veces alguien nos enseñó qué hacer cuando sentimos miedo, tristeza, vergüenza o culpa. Entonces hacemos lo único que podemos hacer. Seguimos adelante, trabajamos, sonreímos y esperamos que el tiempo haga el trabajo que nosotros no nos atrevemos a hacer. Yo también viví así. Durante muchos años pensé que guardar silencio era la mejor manera de protegerme. Hasta que descubrí que el silencio no desaparece, solo cambia de lugar. Empieza a reflejarse en nuestras relaciones, en nuestras emociones, en nuestra salud o en esos patrones que repetimos una y otra vez sin entender de dónde viene. Y eso fue exactamente lo que me pasó. No crecí con mis padres. Mi infancia y mi adolescencia estuvieron marcados por el abuso. Durante muchos años no hablé de eso. Pensé que si no lo nombraría, algún día dejaría de dolerme. Pero el dolor seguía encontrando forma de aparecer en mi vida, hasta que un día participé de un taller. Nos pidieron escribir una carta. Era la primera vez que escribía aquello que había guardado durante muchos años en silencio. Nunca imaginé que esa carta cambiaría mi vida. Tiempo después mi hija lo encontró. Recuerdo ese momento, sentí mucho miedo, pero no por mí, sino por ella. Quería ayudarle a comprender algo que ni siquiera yo había terminado de comprenderlo completamente. Buscando orientación, acudí a una persona que quería profundamente. Pensé que encontraría respuestas, pero encontré una revelación profunda. Ella también había vivido una historia similar a la mía. Ese día entendí que el silencio no era solo mío. Y durante mucho tiempo me hice una pregunta. ¿Habría sido diferente si yo hubiera hablado? Esa pregunta me acompañó durante meses, hasta que un día comprendí algo. La culpa no borra el pasado, solo hace más difícil vivir el presente. Y ahí empezó mi verdadera búsqueda. No buscaba escribir un libro, dar conferencias, mucho menos acompañar procesos de transformación. Solo quería vivir en paz. Y en ese camino encontré 5 enseñanzas que cambiaron la forma en que entendía mi historia. El primero fue aprender a elegirme, porque nadie puede sanar por nosotros. Llega un momento en que dejamos de esperar a alguien venga a rescatarnos y entendemos que somos nosotros quienes tenemos que dar el primer paso. Después comprendí que durante años había buscado respuestas afuera. Esperaba que alguien me hiciera sentir suficiente. Y el viaje más importante era regresar a mí. Volver a escucharme, volver a abrazarme, reconocer mi valor. También entendí lo que callamos no desaparece, permanece siempre. Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad los hará libres. Recuperar tu voz es recuperar tu libertad. Después apareció otra palabra que me costó comprender, el perdón. Pensaba que era justificar lo que pasó, hasta que entendí que era liberarme.
Y ahí también viene el otro mensaje de Jesús: perdónalos porque no saben lo que hacen. Comprendí que todos actuamos desde nuestro nivel de conciencia que tenemos, y eso abrió el espacio para la compasión. Y el último, el aprendizaje fue descubrir que mi historia podía explicar muchas cosas, pero no tenía por qué decidir quién iba a llegar a ser. Cada día tenemos la posibilidad para elegir, vivir desde el miedo o desde el amor, o vivir desde la culpa o desde la paz. Cuando me atreví a hablar, descubrí que mi historia no era la única. Había muchas personas viviendo en silencio, experiencias que nunca habían podido expresar. Entendí que esto no era solo parte de mi historia, era una realidad que vivimos como sociedad. Según los censos de emergencia mujer del Ministerio de Mujer, entre enero y octubre del 2025, más de 18,000 niñas, niños y adolescentes fueron atendidos por violencia sexual en el Perú. Eso significa que cada día cerca de 60 menores buscaron ayuda, y 7 de cada 10 casos la agresión viene de un familiar cercano. Detrás de cada número hay una persona, hay una vida, hay una infancia, hay una familia, hay una historia que necesita ser escuchada, creída y protegida. Y por eso entendí que mi historia no podía quedarse solo en mí. Podía convertirse en un puente para abrir conversaciones, generar conciencia, acompañar a otras personas en su proceso de reconciliación. Y así nació Soy la voz de tu silencio. También es preguntarnos qué podemos hacer como familias, como profesionales, como sociedad, para que menos personas tengan que crecer creyendo que callar es la única manera de sobrevivir. Quizá hoy tú también llevas una historia que has intentado dejar atrás y sin darte cuenta sigue apareciendo en tus relaciones, con tus hijos, con tu pareja, con tu trabajo, en tu salud, o en tus emociones, o en esos ciclos que aparecen una y otra vez. Yo también busqué respuestas afuera, hasta que descubrí que las respuestas más importantes estaban esperándome dentro de mí. No elegimos todo lo que vivimos, pero sí podemos elegir qué hacer con ello que vivimos. Quizá la pregunta no sea ¿por qué me pasó? Quizá la verdadera pregunta sea ¿qué voy a hacer con esto que me pasó? Porque la respuesta a esa pregunta puede cambiar el rumbo de tu vida, y quizá ese sea el primer paso para despertar la grandeza que vive en ti.